ya les voy a dar mejores noticias. Les cuento que ayer estuve en un evento, en otra carrera, y estuvimos con el ministro de Economía, con Marcelo Montenegro, ¿no? Ahora charlé un ratito al final con el Marcelito Montenegro y lo invité ya a la facultad para que venga, ¿no? Le he dicho, por si acaso el presidente ha estado con nosotros y que más te vale que vengas, ¿no? Entonces ha comprometido que va a estar. Lo que hay que hacer es formalizar la invitación y ya luego yo me contacto con él para que nos confirme su presencia, ¿no? Entonces, no hay tiempo que perder, les pediría, no sé si están los delegados presentes en sala, el parcial Sí, de ECO. doctor. ¿Qué tiene el parcial de ECO? ¿Está facilito el parcial? ¿O el segundo va a estar fregado? Eh, doctor, queríamos... Gonzalo Salas le habla, doctor. ¿Cómo estás, Gonzalo? Cuéntame. Adelante. Ahí estamos, doc. Sí, el parcial. Queríamos solicitarle, doc, por favor, si es que se pudiera, como en la anterior ocasión nos proporcionó el banco de preguntas. Por favor, doc. ¿El examen cuándo es, muchachos? Próxima semana, ¿no? Martes. Sí, Sí, doctor. Sí, ese martes. Banco de preguntas, banco de preguntas. A ver, veremos si puede haber banco de preguntas, ¿no? ¿Qué por más? favor, doc. Sí, en ese caso, eso es lo que estaban solicitando, ¿no? Casi el paralelo para poder estudiar también. Muchas gracias, doctor, por Ok. considerar. Chanchullos quieren, les paso chanchullos. Las diapositivas también, por favor, doctor, si se pudiera, sus Sí se diapositivas. puede. Ya, Ya se ya, la a van. ver. Ok, 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 eso más voy a tomar en consideración. Bueno, ya. En todo caso, muchachos, el segundo parcial es de todo lo avanzado, ¿no? Todo lo avanzado. Hasta esta clase sería, ¿no? Todo lo avanzado hasta esta clase. Aquí estamos con bastante, ¿no? Estamos bastante cerca del epílogo en cuanto a avances, ¿no? A ver, ¿qué les quería comentar? Ya, entonces, el examen, entonces no hay más dudas, todo lo que hemos avanzado, por favor les pido más allá de que si hay diapositivas o banco de datos y demás, siempre pues chicos sus apuntes, ¿no? O sea, ustedes vienen a clases, vemos varias cosas, ¿no? Entonces, yo entiendo que están haciendo seguimiento a la clase, que toman sus respectivos apuntes, etcétera, etcétera, entonces no hay mucha duda al respecto, ¿no? Entonces deberíamos estar relativamente al día en eso, ¿no? Permítame un segundito, por favor, mil disculpas, denme un segundito.
Perdón, muchachos, mil disculpas, tenía aquí un temita técnico. Bueno, les comentaba, muchachos, hablé con el señor ministro de Economía y hemos quedado que le vamos a hacer la invitación para que venga a la facultad, como lo ha hecho también nuestro actual presidente cuando era ministro de Economía. Entonces podemos ver un temita sobre las perspectivas de la economía, ¿no? Seguramente nos van a querer hablar del modelo económico, pero sería importante ver un poco de coyuntura y de, ¿cómo se llama? Y de contexto, ¿no? Y de perspectivas, ¿no? De perspectivas de la economía mundial, ¿no? De la economía mundial. Entonces, ¿quién de nuestros delegados están ahorita en sala, muchachos? Ambos, Presente, doctor profesor. Gonzalo Salas. Ya Gonzalo. ¿Quién más está? ¿Solo Gonzalo? Araceli igual, doctor. Ah, Araceli, ¿cómo estás? Hola. Pensé que Bien, no doctor. estabas en clases, Araceli. De hecho, se ha achachado esta señorita. No, doctor, problemas con el micrófono, es todo. Ya. Chicos, coordinaremos por favor de manera interna, porque creo que hay que hacer notas, no sé qué temas, entonces les voy a pedir a ustedes que me echen una manito en eso. Creo que hay que mandar una nota al director de carrera solicitando que él le invite al ministro, creo que así es el protocolo, no estoy muy seguro, pero coordinaremos y máximo la próxima semana, lunes, martes, mandaremos las notas al Ministerio de Economía y con eso ya yo me encargo de hacer el lobby para que se haga presente el ministro. ¿Les parece? Sí, doctor. Claro que sí, doctor. Anteriormente ya había coordinado haciendo este tipo de cartas, entonces se me va a facilitar bastante. Ah, ya, Está bien, doctor. súper, ya son cancheros, entonces ya. Nos van a ayudar, porque yo me olvido, cada vez hacemos lo mismo, pero ya la edad debe ser que uno se olvida. Ok, chicos, gracias. Gracias, gracias. Bueno, eh, a ver, permítame un segundito, que tengo un problemita, denme un segundito. Mil disculpas, muchachos. Tengo aquí unos pequeños inconvenientes. Bueno, entonces les decía, así como ya ustedes son capítulos, entonces nos coordinaremos, chicos, porfa, y la próxima semana ya mandamos las notas y veremos de que en un par de semanas máximo hagamos el evento con el ministro, hay que reservar el Paraninfo, hay que invitar a todos nuestros compañeros, amigos de todos los paralelos y hay que hacer un evento masivo, ¿no? Que creo que un ministro de Economía o un ministro en general tampoco viene todos los días, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando lo hemos invitado al ministro, en ese entonces al ministro Arce,
El decano estaba en otra actividad, el director de carrera vino un ratito, y después cuando ya se habló de que él era firme candidato para ser presidente, ya pucha ahí, ¿no? Todo el mundo quería invitarlo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar, muchachos. Bueno, ok. A ver, aprovechamos un poquito el tiempo. Quiero mostrarles algunos datos. ¿Dónde está esto? Ok. Bueno, les estoy compartiendo pantalla, por favor, ¿alcanzan a ver? Hola. Sí, se ve, doctor. Gracias. Bueno, la anterior clase, chicos, estábamos hablando un poquito del contexto económico mundial, habíamos hablado un poquito los antecedentes de ese contexto económico mundial, habíamos hablado un poquito cómo de pronto históricamente se había comportado el crecimiento económico tanto del mundo como el crecimiento económico a nivel nacional, ¿no? Donde sin duda alguna creo que el comportamiento obviamente muestra o refleja cierto tipo de shocks, ¿no? Y esos shocks son mucho más evidentes cuando el ciclo económico es más abrupto, ¿no? Valga decir, cuando estamos en recesión económica, es cuando la ola del mar ya toca el piso, ya ha caído de lo más duro al piso. Ahí estamos hablando de una recesión económica y eso claramente es reflejo de, bueno, de ciertas condiciones o circunstancias en la economía que nos hacen, ¿cómo se llama? Que nos hacen, bueno, llegar justamente a esa condición lamentable, bastante lamentable para la economía, pero obviamente hay otros momentos del ciclo donde encontramos el auge y ahí las condiciones son diferentes, ¿no? Ahora, realmente la economía se comporta así, entre idas y venidas, entre luces y sombras, si ustedes quieren. Bueno, pero hay circunstancias que rompen ese esquema, que va más allá de lo económico, por ejemplo, la pandemia del COVID, ¿no? Nadie se lo esperaba, no es un tema económico, no es algo que tenga que ver de pronto con ciclos económicos, pero es algo que efectivamente destroza el ciclo económico, ¿no? Podríamos haber estado en una economía en auge, que no lo estábamos tanto antes de la pandemia, pero podríamos haber estado en el mejor de los auges económicos y el COVID venía y te tiraba al piso de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver eso, ¿no? Ahora, ¿qué decíamos en la anterior clase? Hablábamos un poquito de las condiciones de pronto que había tenido nuestra economía, una economía siempre nacional, por supuesto, enmarcada quizás en la dependencia, ¿no? Y ayer lo hablábamos un poquito también con nuestro
ministro de Economía, y él bien decía, sí, pues dependiente está la vida de las materias primas, evidentemente, ¿no? Ahora, en términos perspectivos, a decir de Montenegro y la línea del gobierno, creo que es esta, ¿no? No vamos a poder, o sea, sería absurdo decir, no, que no vamos a dejar las materias primas, que esto creo que es una falacia, es mentira decir eso, ¿no? Pero lo que se está buscando en términos un poco de perspectiva es que se empiece tal vez a dar un poquito más de empujón a otro tipo de sectores. Y es ahí donde viene esta propuesta, que seguramente ustedes la han visto en el Plan de Desarrollo Económico, de la industrialización por sustitución de importaciones. Ahora, obviamente, lo explicó el Marcelo Montenegro, no estamos hablando de que vamos a producir carros o heladeras o qué sé yo, que simplemente se va a dedicar a industrializar en ciertos sectores básicos, ¿no? Hablaba, por ejemplo, del tema de fertilizantes para el tema agro, o hablaba de pronto de algunos insumos o de algunos temas tecnológicos que son bastante básicos y que creo que el análisis del gobierno va por esa línea, que no son temas muy sofisticados, o sea, en ciertos campos podríamos dar un cierto cambio tecnológico, pero vamos a venir nosotros ¿cómo se llama? A impulsar otros sectores que de pronto no los habíamos tomado en cuenta casi nunca, y ahí, si ustedes quieren, la mano de esta industrialización, ¿no? De esta industrialización. Y obviamente son productos que nosotros importamos, por eso el nombre de sustituir importaciones, pero va más allá del viejo concepto de la industrialización por sustitución de importaciones, donde básicamente querías producir coches y dejar de traerte coches japoneses, ¿no? Pero evidentemente somos todos muy conscientes que el sector extractivista ha sido de pronto ha sido siempre nuestra punta de lanza. Hace tantas décadas, de pronto estamos hablando de un centenar de años atrás o más tal vez, con el tema de la minería. Históricamente la minería ha sido el sector extractivo más importante del país y ha sido de pronto el sector que más ha aportado en la economía boliviana, incluso hasta estos últimos tiempos, ¿no? La minería aurífera en lo particular, en los últimos años, ha dado mucho que hablar, ¿no? Ahora, en las últimas décadas se suma al sector extractivo la extracción de hidrocarburos, los hidrocarburos, en particular el gas natural, ¿no? Que en época de bonanza internacional, cuando los precios internacionales estaban por el cielo, era pues una bendición contar, ¿no es verdad?, ¿cómo se llama?, contar con gas natural, porque sin hacer nada vendíamos la misma cantidad a un mucho mejor precio, ¿no? Mucho mejor precio, ¿no? Pero evidentemente hemos estado nosotros siempre jugando con eso, con un sector extractivo beneficiado por los mercados internacionales para que sus precios se disparen, en otras circunstancias castigados por estos mismos mercados internacionales donde el precio se iba al piso, y lamentablemente los ingresos país por la venta de hidrocarburos o por la venta de minerales era muy, muy, muy escaso, ¿no? Ahora obviamente creo que sigue desarrollando un sector agropecuario importante en el oriente del país, la ganadería, el sector agrícola, sobre todo el oleaginoso. Ahí hablamos de la soya y ciertos otros tipos de productos que creo que han ido teniendo una dinámica muy importante. Incluso recuerdo, vamos a ver ahorita unos datitos, cuando el precio del barril de petróleo estaba bordeando los $150, ¿no? En el mundo entero se buscaban alternativas para no pagar un barril de petróleo tan caro, ¿no? Y ahí incluso obviamente el gas natural estaba por los cielos, ¿no? Y ahí se vieron los biocombustibles, ¿no? Y el tema de biocombustibles hizo que el azúcar, que el arroz y que otro tipo de productos agrícolas dispare su precio, porque estos eran los insumos para generar biocombustible, ¿no? Y ese biocombustible se lo utilizaba como sustituto de la propia gasolina, ¿no? Pero bueno, temas que la economía tiene dependiendo del ciclo. De igual forma, la soya, la torta de soya y derivados, que siempre tiene una fuerte demanda porque son principal alimento, ¿no?, para la crianza de animales, ¿no?
Sobre todo el tema de pollos, ¿no? La crianza de pollos en el mundo entero se comen pollos como locos, ¿no? Aquí nomás vas en cada esquina, te venden pollos fritos y demás, y eso es de lo que más se come. En el mundo entero pasa lo mismo, pues encuentras franquicias, qué sé yo, el KFC y no sé cuántas franquicias de pollos, y bueno, la gente come mucho pollo, entonces es buen negocio, muy rentable, criar pollos en poco tiempo, faenarlos y vendérselos a estas franquicias o estas cadenas de restaurantes, ¿no? Y obviamente eso te apoya porque en el tema de exportación puedes vender buenas cantidades de materias primas, como es también los productos agrícolas, ¿no? Ok. Ahora bien, hablábamos nosotros también el tema de la contracción que ha visto la economía en relación a esas bruscas caídas que ha generado la pandemia, ¿no? Que ha logrado que la economía caiga incluso en un 5% el 2020 en promedio, ¿no? Tomando en cuenta que, pucha, incluso ni siquiera en la crisis económica y financiera de los años 2008-2010 no se había visto una recesión tan fuerte, ¿no? Aquí, claramente, si todo fue crisis, esto fue una recesión económica. El PIB mundial, que venía creciendo en un promedio de un 3%, algo más de un 3%, llegó ya para el 2020 a caer en un promedio de 5%, es un crecimiento negativo. De lo que caminabas a, qué sé yo, al lado positivo, te ibas 3 pasos a un lado, te has ido bruscamente tus 3 pasos al lado, has vuelto al punto cero, y del punto cero te has metido 5 puntos hacia abajo, ¿no? Debajo de la tierra. Entonces, un crecimiento negativo que claramente reflejó una recesión ya por el 2020, 2021 en menor medida, ¿no? Pero la economía realmente se ha visto muy golpeada, ¿no? Ahora, un poquito en términos perspectivos, ¿no? Las estimaciones actuales, ¿no? De las perspectivas del crecimiento económico nos muestran obviamente que el crecimiento económico para este 2022 va a ser menor al del 2021. Estamos hablando que, ¿cómo se llama? Estamos hablando que del promedio de por encima del 6% que creció en promedio la economía mundial el año pasado, el 2021. Imagínense ustedes, hemos estado en un menos 5% el año 2020, y de menos 5 horas, el ejercicio que hemos hecho hace ratito atrás, de 3 y pico, saltarte a menos 5. Ahora de menos 5 nos hemos saltado a más del 6%, ¿no? Entonces, si veríamos ahorita un gráfico del comportamiento económico mundial, del crecimiento económico mundial, pucha, es, ¿no? De, qué sé yo, de 3 y pico a menos 5, de menos 5 a 6, de 6, ¿no? Entonces, imagínense la volatilidad en cuanto a las flechitas, ¿no? La serie temporal, cómo está de irregular, de inestable, ¿no? Que de pronto los años pasados era 2%, 2 y pico, 3%, 2%, 1 y pico, ¿no? Entonces se movía sobre su propia media, decimos en términos estadísticos, ¿no? Pero estos últimos años, lamentablemente, la volatilidad ha sido tan fuerte que has pasado de cifras positivas, ligeras pero positivas, a irte por debajo, a volver a trepar, a volver a irte por abajo. Entonces, bastante irregular, ¿no? Entonces, las estimaciones, muchachos, para este 2022 son que el crecimiento económico en el mundo entero llegue a estar un poquito por encima del 3%. Se estima un 3.2%. Esa es una estimación que se ha hecho ahorita en septiembre. Difiere un poquito de lo que se estimaba, teníamos unas previsiones un poquito más optimistas, ¿no? Incluso hablaba de que se podía crecer económicamente en el mundo entero a un ritmo de un 5%, ¿no? Obviamente menos que el 6.1% del año pasado, pero íbamos a estar en alrededor del 5%, ¿no? Un 4 y pico, pero bueno, ahora las actualizaciones de las estimaciones nos dicen que no vamos a superar el 3 y pico por ciento, y fíjense ustedes, ya son estimaciones a septiembre, entonces lo más probable que suceda
con la economía mundial de este año, ¿no? Ahora, obviamente, este crecimiento inferior que estamos reflejando como estimación para este año en relación a lo que pasaba el año pasado, ¿no? Tiene que ver mucho con pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Hay obviamente los problemas inflacionarios han estado afectando mucho, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Hablábamos en otras clases, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el tema de los autos, de los inmuebles. No sé si se acuerdan, en una clase hablamos de los autos, ¿no? Que el precio, no sé, de un cochecito de 10,000 pesos ya estaba en 12, 13,000, así como si nada, ¿no? Los costos de transporte, sumamente altos los costos de transporte, ¿no? Por ahí un flete, ¿no? Un alquiler de un viaje en barco para cargar, no sé, autos, si ustedes quieren, te costaba entre 2,000 a máximo 3,500, 4,000 dólares, ¿no? Ese mismo flete de entre 2,000 a 3,000 y pico dólares subió a más de 20,000 dólares, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pucha, cuánta carga tienes que traer, cuánto estás pagando por cargar esa tu carga o ese tu transporte. Entonces, tus costos también se te disparan, ¿no? Entonces, traer un producto de un punto A a un punto B se me está haciendo 4 hasta 5 veces más caro de lo que era antes, ¿no? 4 o 5 veces más caro, ¿no? Más o menos. Imagínense ustedes y después, bueno, pues, ¿cómo recupero esa plata? Obviamente voy a grabar sobre el precio, lo que siempre sucede, ¿no? Cuando hay un fenómeno inflacionario, los costos suben, producir el producto es más caro. En este caso, no solo producirlo, sino que transportarlo para que se venda en otro lugar, se está haciendo más caro. Entonces el que lo vende te lo va a vender más caro porque él no va a salir perdiendo plata. Él tiene que tener su margen de ganancia y si eso implica que te suba el precio, pues te lo sube, ¿no? Y eso hemos visto un muy buen ejemplo en el mercado automotor, ¿no? Con coches que han subido excesivamente de precios, ¿no? Entonces, a ver, ahí estamos hablando de que va a haber una disminución en la actividad económica, que el PIB va a estar mundial, en promedio va a estar por encima del 3%, pero no más, ¿no? Hay por ahí una pérdida de poder adquisitivo y una política monetaria más restrictiva que están haciendo en las diferentes economías mundiales, particularmente en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, va a haber una contracción de la economía norteamericana en más de 1%, ¿no? Justamente por este tema inflacionario, ¿no? Como los precios se han disparado, las familias han perdido poder adquisitivo, por lo tanto su nivel de consumo también ha bajado, número uno. Y número dos, para controlar esa inflación se están tomando políticas económicas restrictivas, sea fiscales o monetarias, ¿no? Principalmente monetarias con el tema de la tasa de interés, ahí ya hago los créditos más caros, hago, ¿no? Que la gente ahorre un poquito más, entonces para los depósitos mejor un poquito la tasa de interés para que guarden su plata y no le estén gastando, ¿no? Entonces esos fenómenos para contrarrestar la inflación, que es política monetaria o fiscal restrictiva, siempre afecta negativamente al PIB, entonces eso va a hacer que el PIB se contraiga, ¿no? Por un lado. Otro elemento que va a justificar que la economía mundial de este año crezca menos de lo que creció el año pasado es que en China nuevamente han habido rebrotes los meses pasados fuertes en relación al COVID, ¿no? Han visto que la viruela del mono, que el COVID, que una cosa, que otra cepa, otra variante del COVID. Los chinos han vuelto a confinarse, ¿no? Y además, obviamente, se ha agravado la crisis del sector inmobiliario, lo cual también ha hecho que el cálculo del crecimiento económico chino también se ajuste y ahí tengamos un decrecimiento de más del 1% también, o sea, se ajusta negativamente también el PIB chino, ¿no? El PIB de Europa, ¿no? En promedio hay bajas, no hay significativas rebajas, ¿no? Que son repercusiones obviamente de la guerra en Ucrania, el endurecimiento de la política monetaria, elementos que han hecho de pronto que la economía europea lamentablemente se tenga que contraer, ¿no? En ese sentido, en términos generales, tanto la inflación en el mundo entero, ¿no?
se ha reflejado particularmente por el alza en los precios de los alimentos, o sea, el sector de alimentos ha sido donde más fuerte se ha visto el alza, ¿no? Los precios en la energía, desequilibrios entre oferta y demanda, ¿no? En ese sentido se prevé que las contracciones vayan en el sentido del 6.6% para economías avanzadas y algo de más de un 9,5%, tal vez hasta un 10% en economías emergentes y en desarrollo, ¿no? Vale a decir que la inflación mundial, ¿no? Imaginen ustedes que se estimaba que iba a ser en los países o en las economías más maduras, que son de pronto las que están en el G8, Estados Unidos, países de la Unión Europea, Japón y demás, ¿no? Se estimaba que la inflación iba a estar ahí en relación a un 6,5%, 7%, no más, ¿no? No más, ¿no? Pero, miento, que iban a estar por ahí por el 5,5%, ¿no? Pero fíjense ustedes, las nuevas actualizaciones nos llevan a que va a superar el 6%, de hecho se va a acercar al 7%, hay casi un punto porcentual de incremento de la inflación para nuestras economías llamadas desarrolladas, ¿no? Las principales economías del mundo entero, ¿no? Las más avanzadas. Y por otro lado, nuestras economías emergentes, los países estamos en vías de desarrollo o en proceso de desarrollo, ¿no? Y vamos a tener igual casi un punto menos, un 8,5%, pero ya fíjense ustedes, estamos hablando de que podríamos bordear todos los países así considerados emergentes, vamos a estar bordeando incluso una inflación de 2 dígitos, de un 10%, ¿no? O sea, ya es altita la inflación, ¿no? Ahora, obviamente, muchachos, esto siempre se explica cuando sales de una crisis, sales de una recesión y demás, ¿no? Es como que, pucha, estabas tanto tiempo postrado en cama, estabas enfermo, apenas te movías y de repente te empiezas a mover. Tu cuerpo empieza a hacer ejercicio, te empiezas a mover, vas de un lado al otro, sigues haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y tu metabolismo se empieza a acelerar, entonces de lo que estabas en menos algo, porque apenas si te movías, ahora te estás moviendo más, te estás moviendo más, te estás moviendo más, te sientes bien, le metes una trotadita, etcétera, etcétera, y dices, pucha, qué bien me estoy sintiendo, por fin estoy volviendo a hacer ejercicio, estoy trotando, etcétera, etcétera. Entonces, si comparas el que ya estás empezando a trotar con que estabas postrado hace un tiempo atrás en cama, ¿no? Hay una diferencia abismal, ¿no? Esa es la diferencia entre el menos pico por ciento a un 6, 7%, ¿no? Pero obviamente, como vos vienes recién de pararte en cama, ¿no? Ese ritmo de avance, de correr o de trotar, ya se viene haciendo medio que riesgoso para ti, porque no estás en tus mejores condiciones. Entonces, un ratito has trotado y ya te cansas de golpe y dices, pucha, me estoy cansando, ya no tengo fuerza, ¿qué ha pasado, no? Entonces, ahí ya te empiezas a contraer. De tu 6 y pico por ciento del ritmo de correr, ya empiezas a bajar a un 4, a un 3% y demás, y dices, pucha, ya, qué mal me estoy sintiendo, pero bueno, seguiré trotando, pero a un ritmo más lentito, porque lamentablemente me está costando mantener ese ritmo de 6 y pico, 7% de crecimiento con las economías, ¿no? Van a disculpar el ejemplo que utilizo, pero me parece que es bastante didáctico en términos de que se puede entender cómo funciona el ritmo de crecimiento económico, cómo las economías pasan de un sitial recesivo a uno en auge, o cómo pasan del auge de pronto a un sitial recesivo, ¿no? Entonces, son elementos que afectan, y con ello obviamente afecta la inflación, porque de lo que estaba postrado en cambio no comía nada, ahora estoy corriendo, estoy tomando, estoy comiendo, etcétera, etcétera. Entonces, esa mayor demanda hace justamente que mis precios se empiecen a disparar, ¿no? Ahora, el próximo año, para el 2023, se estiman justamente medidas más de tipo recesivas, ¿no? Una política monetaria de pronto un poquito más expansiva en cuanto a captar más dinero y eso hacer que la inflación baje, ¿no?
De pronto diversificando operaciones de mercado abierto, generando fondos de estabilización, moviendo las tasas de interés para que los créditos no sean tan baratos, etcétera, etcétera. Y eso va a hacer obviamente que la inflación disminuya, y ahí vamos a ver nosotros un crecimiento económico que se estima que para el 2023 de igual forma esté en relación al 3%, ¿no? Entonces, por lo que se estima ahorita mismo, es que para este 2022 vamos a tener un crecimiento económico ahí en torno al 3 y algo%. Y que el próximo año, por este tema de controlar la inflación, se va a achicar un poquito más nuestro PIB y el crecimiento económico va a ser tan solo, tal vez hasta menor del 3%, menos del 3%, ¿no? Ok. A ver, algunos datitos que quiero mostrarles. Este es un grafiquito que me lo he copiado de la página de precio del petróleo, ¿no? La página de precio del petróleo aquí, todos los días entran, van a ver cotizaciones del precio de barril de petróleo, ¿no? Tanto del Brent, que tiene un mercado más americano, más europeo, y el WTI, y este WTI que es el West Texas, no recuerdo qué es la I, ¿no? West Texas Index, creo. Que este es más para el mercado, para grava el petróleo y los derivados de petróleo que producimos en nuestra región, ¿no? Entonces, este es el WTI, el precio que nos interesa cuando hablamos de petróleo, porque en base a este precio es que se ajusta o se cotiza para un lado o para el otro el gas natural, ¿no? Fíjense, el día de ayer habíamos llegado a tocar algo de 87.60 está el barril de petróleo. Hoy día 6 de octubre está un poquito más de $88 el barril. Es una buena cotización, ¿no? Es una buena cotización. Hay que mirar un poquito los comportamientos, pero es una muy buena cotización. En muchos casos el gobierno nacional presupuesta nuestro presupuesto general del Estado a un barril de precio de $70, ¿no? ¿Cuánta plata voy a generar o cuántos ingresos fiscales vamos a generar si el barril de petróleo está a cuánto? ¿Qué cifra le ponemos? Ponerle 100, ya le pongo 100, mis ingresos por el 100. Pero es poco probable que el barril de petróleo cueste $100, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Ya ponerle $70, menos de eso imposible. Sí, ya listo. Escenario pesimista, $70. ¿Cuánto de ingreso podemos generar el país? Tanto, ya coparticipar sobre eso. Clarito será, si el precio del barril está más alto, vamos a recibir más platita y después podemos coparticipar a fin de año un poquito más, ¿no? Entonces, más de $88 al día de hoy la cotización del WTI, ¿no? Ahora fíjense ustedes, acá tengo una, igual de la misma página, hemos extraído acá algunos datitos del cómo ha ido evolucionando el precio del barril de petróleo, ¿no? Del 2006 al 2022. Fíjense ustedes, ya habíamos sobrepasado los $100 pasando el año 2007, ¿no? Ahí por el 2007 ya el barril de petróleo ya costaba más de $100, ¿no? Para el 2008 ya, fíjense ustedes, ya estamos hablando de 120, $130. Finales del 2008 y estamos hablando de un precio del barril de petróleo cercano a los $150, 140 y pico dólares, si es que no me estoy equivocando, ¿no? Y de ahí, fíjense ustedes, ya disminuye el precio del barril, encuentran de pronto ya, acá hubo ciertos fenómenos económicos por el lado de la oferta, ¿no? Por el lado de la oferta, y el precio del barril empieza a disminuir, ¿no? Luego de nuevo empieza a trepar y fíjense ustedes, el segundo mejor pico está acá. En estos últimos años, no estamos hablando acá del 2021, 2022 quizás, ¿no? 2021, donde el pico del barril de petróleo, estaba por los 120 y pico dólares, que eso sucedió hace algún tiempo atrás, pero ya se logró contraer el precio del barril de petróleo. Ahorita estamos hablando de bordear los $90, ¿no?
A ver, algunos datitos aquí de la economía mundial. Fíjense ustedes, el producto mundial, estas son estimaciones que hace el Banco Mundial. En promedio se dice que el PIB del mundo entero creció negativamente el 2020 en un 3.1%, que el 2021 de ese 3.1% saltamos a más 6.1%, que este año nos contraeríamos pero creceríamos positivamente a un 3.2%, y que el 2023 se estima que vamos a crecer nosotros a un ritmo de 2.9%, ¿no? Entonces se dan cuenta, ya estamos encontrando acá un punto de estabilización mundial, donde el PIB mundial, el promedio de todo el mundo, el Producto Interno Bruto de todo el mundo entero, crecería tanto este año como el próximo, ahí cerca al 3%, que obviamente es un crecimiento medio pobre tomando en cuenta ciertas regiones, pero preferible ahorita en las actuales condiciones crecer aunque sea al 1% a que mi crecimiento sea negativo y mi PIB se achique cada vez más, ¿no? Las economías avanzadas, fíjense ustedes, los principales países del mundo, Estados Unidos, la zona euro, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Reino Unido, Canadá y otras economías avanzadas, ¿no? En promedio estos países el 2020 cayeron o crecieron negativamente en menos 4.5%, les fue muy bien el 2021, 5.2%, estiman un crecimiento tan solo del 2.5% para este año, y que el próximo año no van a crecer casi nada, se estarían disminuyendo su crecimiento hasta un 1 y pico por ciento, ¿no? Acá los mercados emergentes y países en desarrollo, como en nuestra región, acá están en general los países asiáticos, China, la India, la ASEAN, las economías emergentes y en desarrollo de Europa, Rusia, América Latina y el Caribe, que aquí estamos bien plantados nosotros, dentro de América Latina y el Caribe, Brasil, México, ¿no? Y bueno, algunos otros países, ¿no? Las economías emergentes, fíjense ustedes, ¿no? Habían crecido negativamente el 2020 en un menos 2%, se dispararon un 6.8% volviendo a la pandemia el año 2021, para este año se estima un crecimiento del 3.6% y para el próximo año crecer un poquito más, cerca de un 4%, ¿no? Brasil de pronto, que es vecino, fíjense ustedes en pandemia cómo les fue de mal a los brazucos, ¿no? A los brazucos. Este creo que es de Brasil, ¿no? 8.1%, menos 8, y se pasó a casi más 5. No estoy leyendo bien o no. No, este es México. Brasil es este o no. Sí, Brasil menos 4%, de 4% a 4.6, 1.7 este año y se estima que va a ser 1.1 el próximo año, y aquí tengo los datos de crecimiento económico, ¿no? Algunas perspectivas económicas, este datito está desactualizado, solo está hasta el 2020, veremos en la página del INE que habíamos estado viendo el otro día. Tenemos los datos del 2021. Fíjense ustedes, aquí está el gráfico del crecimiento económico. Habíamos estado hablando para los últimos años, 16, 17, 18, crecimientos económicos por encima del 4%, 4.2, 4.3%. El 2019, ya con la crisis social que hubo acá en el país los últimos meses del año, ¿no? Caímos a un crecimiento de 2.22%. La pandemia, el 2020, fíjense ustedes, nos requete colapsó. Las estimaciones son que hemos decrecido en menos 8.74%, ¿no? Valga decir que le ha ido muy mal a la economía. Preferible ese 2.2% a este menos 8.7%, que se imaginarán ustedes todas las repercusiones que trajo, mucha gente desempleada, mucha pobreza, mucha hambre, mucha falta de ingresos, mucha falta de oportunidades y de demás, ¿no? Y de ese menos 8%, este año nos hemos parado
como economía nacional a tener un crecimiento económico por encima, el año pasado, mejor dicho, del 6.11%. Y como hemos visto, se estima que el crecimiento para este año sea un poquito menor, seguro va a estar queriendo bordear un 4 y alguito por ciento. Bueno, ok muchachos, eso es lo que les quería compartir por la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta. A ver. Sí, Paola, adelante. Buenas tardes, doctor. Hace unos días he escuchado sobre un término que es la greedflation o llamada inflación de la codicia, que Ya. asegura que los empresarios han ido aprovechando la situación de la pandemia y esta situación de la actual guerra en que ya ha habido un crecimiento de la inflación para aumentar los precios, ya que desde 2020 las empresas grandes han absorbido a las pequeñas, entonces ya no hay tanta oferta y algunos aseguran que realmente sí los empresarios tienen esta mala intención de aprovechar esta situación y aumentar, triplicar sus ganancias. O también aseguran que los políticos los están culpando para hacerlos parecer como un chivo expiatorio y así buscar culpables por las medidas económicas que han tomado. Y que sí, aseguran los expertos que existe un aumento de los monopolios para aumentar los precios. Sí, totalmente de acuerdo, un poco de esto, un poco de aquello, diríamos, ¿no? Un poco de aquello, ¿por qué razón? No se olviden que hemos estado durante bastante tiempo, finales del 19, 2020 y gran parte del 2021, con condiciones económicas sumamente comprometidas en el mundo entero, ¿no? Restricciones de pandemia, que de restricción a mayor libertad, que de mayor libertad otra hora de nueva restricción. Entonces, muchos consorcios que invierten harta plata se han visto perjudicados, ¿no? Si, a ver, nosotros fuéramos los jefes, los dueños de un consorcio de restaurantes más grande del mundo entero, y de repente nuestros patios de comida están vacíos porque nadie puede salir de su casa, ¿cuánta plata perdemos? Perdemos millonaria, kilo de plata, ¿no? Y lo mismo puedes buscar en escenarios, ¿no? Entonces llega el momento que decir, a ver viejito, ya ahora medio que empezamos a recuperar lo que hemos perdido, la plata que nos ha dolido el bolsillo perder durante este último tiempo, subiremos el precio, ¿no? Ahora, evidentemente, el resultado de la pandemia ha hecho que los pequeñitos mueran, ¿no? O sea, siempre caemos por el eslabón más débil. Las pequeñas empresas y demás son pues, los eslabones más débiles en términos productivos. Una gran empresa, un gran consorcio que tiene una espalda pero tremenda y que te puede aguantar, qué sé yo, costearse costos operativos y demás durante 1, 2, 3 años para sus franquicias, sus empresas y demás, las grandes lo pueden hacer. En cambio, uno chiquito podrá apalancarse 1 mes, 2 meses, al tercer mes ya tirar la toalla, ¿no? Entonces, los grandes consorcios han aprovechado, los han adquirido a precio de gallina muerta y ahora que la economía está repuntando, obviamente tienen mucha más capacidad productiva la que tenían antes y están explotando eso para recuperar lo que ellos consideran que fue plata perdida los años y meses pasados, ¿no? Y obviamente también tiene un poco de esto y un poco de aquello cuando hablamos de la política económica, ¿no? En muchos casos, para muchos países, la política económica no ha sido necesariamente acertada, ¿no? Al final del caso, puedes tomar una receta copiada de tu vecino de al lado, pero a él, por alguna razón, le ha salido rico el platillo, a vos te ha salido asqueroso, ¿no? Entonces, las malas decisiones de política económica también han afectado los resultados de la economía y obviamente estoy buscando echar la culpa a alguien para que no digan que es el tomador de decisiones el que ha dañado su propia economía, ¿no? Y ahí obviamente los precios están disparando y quienes pagan la factura somos nosotros, los consumidores, ¿no? Nosotros al final del día, ¿no? Doctor, Sí, bueno, también viendo, ¿no? El producto de España, que es el más bajo, ¿no? Y según estaba leyendo, ¿no? En sus tiempos de la cuarentena, en España habían las restricciones más rígidas, ¿no? Sobre los pequeños empresarios, ¿no? Quienes eran restaurantes, tiendas de ropa, ¿no?
no se les exigía no salir, ¿no? De sus casas y ni abrir ni por si acaso, ¿no? Las tiendas. Entonces se escuchaba mucho, ¿no? El llanto de la gente, ¿no? Que no les permitían ir a trabajar, ¿no? Y se decía que la salud es muy importante, pero también la economía, ¿no? Y que no se han aplicado políticas, ¿no? Adecuadas, ¿no? Por el miedo, por la negligencia y aún la corrupción, ¿no? Lo clásico, ¿no? Bueno, es una observación, doctor. Sí, 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 evidentemente, ¿no? Han sido meses muy complicados. Recuerdo que España durante bastantes semanas tuvo pues problemas pero severos. La cantidad de casos, recuerdo en Italia era una cosa de locos. Después de empezar a trepar en España, ya eran los países con peores indicadores de COVID de toda Europa, ¿no? Moría gente pero en kilos, se contagiaban, que daba miedo. Realmente una pésima gestión de pandemia durante varios meses, y eso tuvo que obligar a que haya pues un confinamiento pero total, porque decía, escucha, esto no lo voy a poder parar, no me sale nadie, listo, todo cortado, restringo todo, ¿no? Y hacer esas cosas de golpe lamentablemente te ayuda en términos de salud pública porque ya deja de morir tanta gente, ¿no? Pero económicamente te mata, ¿no? Los que quieran, tengo un artículo justo de esas épocas de la pandemia. ¿Cómo se llama? A ver si me googlean, lo van a encontrar ahí en algún periódico, no me acuerdo escrito, creo que con los tiempos, con la razón, no sé con cuál. Sálvese quien pueda, creo que es el título. Si no me equivoco, sí, creo que sálvese quien pueda se llama el título del articulito. A ver, lo van a ver, es justo de las épocas de la pandemia y ahí hago yo un análisis justamente en ese sentido. Y haciendo un poquito crítica, porque están de autoridades de turno acá también. Recuerdo había un ministro que salió y dijo, la economía no importa, creo que decía, la economía no importa, si así creo que se llama el artículo, a ver si lo buscan en el Google, la economía no importa, ¿no? Y hacía un poco referencia a lo que un ministro de Estado acá en el país decía, no, ahorita no importa la economía, dijo ese ministro, ahorita vamos a preocupar por la salud, es lo importante, la economía después vamos a estar viendo cómo recuperarla. Entonces ahí ya medio que nos calentó escuchar eso y van pues de la mano, ¿no veo? O sea, yo muero de hambre, estoy sano, pero no tengo que comer. A ver, dígame si estoy, entre comillas, bien. No voy a estar bien. Y también jodido si tengo abundante comida en mi casa y me estoy muriendo en mi cama, ¿no? Entonces, ni un extremo ni el otro nunca son buenos. Las economías que han tomado esas decisiones radicales, nada, me vale un cacahuate, salgan, hagan lo que quieran, no voy a parar la actividad económica, murieron a patadas, ¿no? Los que dijeron, no me sale nadie, no quiero tener un solo contagio, han muerto de hambre. Entonces, ni un extremo ni el otro, ¿no? Bueno, chicos, muchas gracias. Pasen un lindo fin de semana. Nos vemos el día martes. Sí, Gonzalo. Doctor, el compañero Harold no va a poder ingresar a la clase, entonces nos ha encargado para que tomemos la asistencia. Eso quería indicarle, Doc, que voy a tomar la asistencia el día de hoy. Que vayan. Gracias, Gonzalo, te agradezco mucho. Claro que sí, Doc, no se preocupe, gracias. Perfecto, ya lo estaban haciendo. Te agradezco mucho. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Pasen un lindo fin de semana.